3 hijos del mismo padre. 21 años. 24. 27. Hay que entender el mundo que lo creó. Un mundo de escenarios y ausencias, de aplausos y silencios, de un padre que era de todos y a veces de ninguno. Johann Sebastian no fue solo un cantante. Fue un fenómeno. Un hombre que convirtió su propia vida en materia prima, que tomó sus amores, sus dolores, sus victorias y sus fracasos y los transformó en canciones que México hizo suyas para siempre. Un hombre que entendió algo que muy pocos artistas entienden, que la gente no quiere perfección, la gente quiere verdad. Y Johann Sebastian era brutalmente verdadero.
Pero hay un precio que se paga cuando eres ese tipo de hombre, cuando tu vida entera es el escenario, cuando tu dolor es el producto, cuando tus hijos nacen dentro de una historia que ya empezó sin ellos y que continuará mucho después de que ellos se vayan. Johann Sebastian tuvo muchos hijos, de distintas mujeres, en distintos momentos de su vida. Hijos que crecieron en mundos diferentes, con madres diferentes, con versiones diferentes del mismo padre. Un padre que era generoso y ausente al mismo tiempo. Un padre que amaba con la misma intensidad con que vivía, desordenada, apasionada, inconteniblemente. Un padre que era más fácil de admirar desde lejos que de conocer de cerca. Y en ese mundo nació Julián Figueroa Guardia, hijo de Johann Sebastian y Maribel Guardia, dos de las figuras más grandes del entretenimiento mexicano de su generación. Piensa en eso un momento. No nació hijo de un famoso, nació hijo de dos. Desde el primer día de su vida existió como personaje antes de poder existir como persona. Desde el primer día hubo cámaras, hubo preguntas, hubo expectativas que ningún recién nacido debería tener que cargar. ¿Qué significa crecer así? ¿Qué significa que tu nombre, antes de que puedas pronunciarlo, ya sea noticia? Julián creció viendo a su padre en televisión igual que el resto de México. Creció escuchando sus canciones en la radio igual que millones de personas que nunca lo conocieron. Creció siendo el hijo de Johann Sebastian en público y tratando de descubrir quién era Julián Figueroa en privado. Esa distancia entre el personaje y la persona es una de las heridas más silenciosas que existe. No sangra, no duele de manera obvia, no tiene nombre en ningún manual médico, pero está ahí, construyéndose despacio, año tras año, decisión tras decisión, silencio tras silencio. Y mientras Julián crecía, el patrón ya había comenzado. Trigo de Oro murió cuando Julián tenía 10 años. Juan Sebastián Jr. murió cuando Julián tenía 13. 2 hermanos, 2 ausencias. 2 golpes que sacudieron a una familia que ya cargaba demasiado. ¿Qué hace eso con un niño de 13 años? ¿Qué hace con un adolescente que ya sabe, en algún lugar muy profundo, que los hijos de su padre mueren jóvenes? ¿Qué hace con alguien que tiene el mismo apellido, la misma sangre, el mismo destino trazado sin que nadie se lo pidiera? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero tiene una historia. Y esa historia empieza mucho antes de Julián. Empieza en Guerrero, en la pobreza, en el sueño imposible de un niño que decidió que su voz iba a llevarlo lejos y que no midió el costo de lo que ese sueño les cobraría a los que vinieron después. Empieza con Johann Sebastian, con el mundo que Johann Sebastian construyó, con todo lo que ese mundo, sin querer, sin saberlo, sin poder evitarlo, les cobró a sus hijos. 3 hijos, 3 vidas. 3 veces que un padre tuvo que enterrar lo que más amaba. Y una pregunta que Johann Sebastian se llevó a la tumba sin responder del todo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué tan jóvenes? ¿Por qué 3 veces? En los próximos capítulos vamos a entrar a esa pregunta desde adentro. Vamos a conocer el mundo que creó a Julián Figueroa. Vamos a entender las fuerzas que actuaron sobre él desde antes de que naciera. Vamos a ver, con más claridad que nunca, lo que significa nacer con un apellido que es al mismo tiempo una corona y una carga. Porque Julián Figueroa no fue solo el hijo de Johann Sebastian. Fue el último capítulo de una historia que nadie quiso escribir. Y esta es esa historia. Hay lugares en México que fabrican sueños, no porque sean fáciles, sino porque son tan duros, tan secos, tan implacables, que el único camino que le queda a quien nace ahí es inventarse uno. Guerrero es uno de esos lugares, un estado de contrastes brutales, de playas que el mundo envidia y montañas que el mundo ignora,
de riqueza turística y pobreza profunda, de belleza que duele y de una tierra que exige demasiado a los que la habitan. José Manuel Figueroa Figueroa nació en Juliantla, Guerrero, en 1951. Un pueblo pequeño, sin pavimento, sin promesas, solo tierra, sol y la certeza de que si querías algo diferente, tenías que construirlo tú mismo con las manos. Y ese niño, que años después el mundo conocería como Johann Sebastian, decidió muy temprano que él iba a construir algo diferente. No sabía exactamente qué, pero lo iba a construir. La música llegó antes que la fama, antes que los escenarios, antes que los corridos, antes que los millones de personas que corearon sus canciones sin saber su nombre real. La música llegó como llega siempre a los que la necesitan de verdad, como un idioma secreto, como la única manera de decir lo que no tiene palabras. Johann Sebastian aprendió a componer antes de aprender a ser famoso, y eso lo hizo diferente, porque la mayoría de los artistas aprenden primero a gustar, y después, si tienen suerte, aprenden a sentir. Johann Sebastian lo hizo al revés. Primero sintió, después gustó. Y cuando la gente lo descubrió, no encontró a un artista construido para el éxito. Encontró a un hombre real, con cicatrices reales, cantando verdades reales. Y eso, en la industria musical, es lo más raro y lo más poderoso que existe. El éxito de Johann Sebastian no fue inmediato, fue acumulado. Fue el tipo de éxito que se construye canción por canción, ciudad por ciudad, corazón por corazón. Un éxito que tardó años en llegar, pero que cuando llegó, llegó para quedarse. Para los años 90, Johann Sebastian ya era una figura inevitable en la música regional mexicana. Sus canciones no solo sonaban en la radio, vivían en las casas, en las fiestas, en los divorcios, en los velorios, en los cumpleaños, en los momentos en que la gente necesitaba que alguien pusiera en palabras lo que ellos no podían decir solos. Eso es lo que hacen los grandes artistas. No entretienen, acompañan. Y Johann Sebastian acompañó a México durante décadas enteras. Pero hay algo que muy poca gente sabe sobre los hombres que alcanzan ese nivel de éxito. Algo que no sale en las entrevistas, que no aparece en los documentales, que los fans no quieren escuchar y que los medios raramente se atreven a decir. El éxito de esa magnitud tiene un costo. Y ese costo casi nunca lo paga el artista. Lo pagan los que están alrededor, los que esperan en casa mientras él está en el escenario, los que crecen viendo a su padre en televisión porque en la vida real casi nunca está, los que aprenden desde pequeños que compartir a papá con millones de personas no es una metáfora, es literalmente su vida. Johann Sebastian tuvo muchos hijos. Las versiones varían. Los nombres cambian dependiendo de quién cuenta la historia. Pero lo que no cambia es esto. Johann Sebastian fue un hombre que amó intensamente, que vivió intensamente y que dejó hijos en distintos momentos de su vida, con distintas mujeres, en distintos mundos. Hijos que crecieron con versiones muy diferentes del mismo padre. Algunos lo conocieron de cerca, otros lo conocieron principalmente a través de una pantalla. Algunos tuvieron su apellido desde el principio, otros lo llevaron como una herencia complicada, un regalo y una responsabilidad al mismo tiempo. Y en medio de todo ese mundo, complejo, brillante, contradictorio, nació la historia que hoy nos ocupa. No la historia de Johann Sebastian el artista, sino la historia de Johann Sebastian el padre, y de lo que significa ser hijo de un hombre que pertenece a todos, cuando lo único que tú quieres es que te pertenezca a ti. Esa historia empieza con los que vinieron antes de Julián, con los hermanos que Julián perdió siendo niño, con las ausencias que nadie le explicó bien, con el peso que nadie le preguntó si podía cargar. Porque antes de entender quién fue Julián Figueroa, hay que entender quiénes fueron Trigo de Oro,
y Juan Sebastián Jr. Hay que entender lo que sus muertes le hicieron a esta familia. Y hay que entender lo que le hicieron a un niño que los perdió demasiado joven. Y que años después seguiría sus pasos sin querer. Maribel Guardia tenía todo lo que México admira: belleza, talento, presencia. Una carrera construida con disciplina y con una elegancia que el tiempo no ha podido tocar. Nació en Costa Rica en 1959. Llegó a México con un sueño y una cara que nadie podía ignorar. Ganó el Miss Universo de su país. Entró a la televisión. Entró al cine. Entró a los corazones de un país que la adoptó como propia desde el primer momento. Maribel Guardia no fue solo una figura del espectáculo, fue un símbolo de la mujer que trabaja, que se mantiene, que no desaparece cuando el mundo cambia a su alrededor. Una mujer que ha sabido reinventarse sin perder lo que la hace única. Y entonces llegó Johann Sebastian. Dos mundos que colisionaron con la fuerza que solo tienen las historias grandes. Él, el poeta de Guerrero, rudo, apasionado, con la tierra todavía en las manos, aunque ya tuviera el mundo a sus pies. Ella, la reina de Costa Rica adoptada por México, refinada, disciplinada, con una fortaleza interior que muy poca gente veía detrás de la sonrisa perfecta. Se conocieron, se amaron, se casaron, y en 1989 nació Julián. Julián Figueroa Guardia. Un niño que desde el primer segundo de su existencia cargó con dos de los apellidos más reconocidos de México. Piensa en lo que eso significa de verdad. No como dato, como experiencia. Eres un niño, tienes 5 años, y ya hay personas que saben tu nombre sin haberte conocido nunca. Ya hay cámaras que te fotografían cuando sales a la calle con tu mamá. Ya hay opiniones sobre ti, sobre cómo te ves, sobre a quién te pareces, sobre lo que se espera de ti, antes de que tú mismo hayas tenido tiempo de descubrir qué quieres ser. ¿Qué hace eso con un niño? ¿Qué hace con su sentido de identidad? Con su capacidad de confiar en las personas, con su manera de entender quién es él, más allá del apellido, más allá de la cámara, más allá de la historia que otros ya escribieron sobre él sin su permiso. Johann Sebastian y Maribel Guardia se separaron cuando Julián era todavía pequeño. No hubo escándalo enorme, no hubo guerra pública, pero hubo lo que siempre hay cuando dos personas que se amaron deciden que ya no pueden seguir juntas. Hubo un niño en medio, un niño que de repente tuvo que aprender a vivir en dos mundos distintos. El mundo de su madre, ordenado, disciplinado, construido sobre el trabajo y la constancia. El mundo de su padre, brillante, caótico, lleno de música y de gente y de escenarios que nunca se apagaban del todo. Dos mundos que lo amaban, dos mundos que no siempre hablaban el mismo idioma. Y Julián, en medio de los dos, tratando de encontrar un lugar que fuera solo suyo. Hay algo que los hijos de padres famosos describen una y otra vez cuando hablan de su infancia. No es resentimiento, no es queja, es algo más difícil de nombrar. Es la sensación de que tu padre o tu madre existe en dos versiones simultáneas. La versión pública, la que todo el mundo conoce, la que aparece en televisión, en revistas, en canciones que ponen en la radio a las 2 de la mañana. Y la versión privada, la que solo tú conoces, la que desayuna contigo cuando está en casa, la que a veces está cansada o distraída, o presente de una manera que no alcanza a llenar todo lo que tú necesitas. Y la distancia entre esas dos versiones, entre el ídolo público y el padre real, es un espacio en el que muchos hijos de famosos se pierden sin que nadie lo note. Porque desde afuera todo parece perfecto. Desde adentro es otra historia. Julián creció en ese espacio, entre dos versiones de su padre, entre dos versiones de su propia historia, entre el niño que quería ser, libre, anónimo, capaz de equivocarse sin que nadie lo viera, y el personaje que ya era,
antes de poder elegirlo. Y mientras crecía, mientras trataba de resolver ese rompecabezas que nadie le había pedido resolver, el mundo a su alrededor seguía moviéndose. Su padre seguía llenando estadios. Su madre seguía siendo una de las mujeres más admiradas de México. Y él, Julián, seguía siendo el hijo de los dos, con todo lo que eso significaba, con todo lo que eso pesaba, con todo lo que eso prometía y con todo lo que eso, silenciosamente, le cobraba. La historia de Julián Figueroa no empieza en abril de 2023. No empieza cuando su corazón se detuvo. Empieza aquí, en esta infancia de dos mundos, en este apellido de dos filos, en este niño que todavía no sabía, no podía saber lo que le esperaba. Hay una fotografía que resume todo. No importa cuál exactamente, porque hay muchas. Julián Figueroa aparece en fotos desde antes de poder caminar, desde antes de poder hablar, desde antes de poder entender que esa luz brillante que le apuntaba a la cara no era el sol, era un flash. Y detrás del flash había un mundo entero que ya había decidido quién era él, antes de que él pudiera decidirlo. Crecer en público es una experiencia que muy poca gente entiende desde adentro. La mayoría de nosotros tuvimos el lujo de equivocarnos en privado, de tener una mala foto y que nadie la viera, de decir algo torpe y que solo lo escucharan los que estaban en el cuarto, de construir nuestra identidad despacio, en silencio, sin que nadie nos observara mientras lo hacíamos. Julián no tuvo ese lujo. Cada etapa de su vida fue documentada, cada cambio físico fue comentado, cada aparición pública fue analizada. ¿Se parece más a Joan Sebastián o a Maribel Guardia? ¿Va a ser cantante como su padre? ¿Tiene el talento o solo tiene el apellido? Preguntas que la gente hacía con curiosidad genuina, sin entender que del otro lado había un niño que todavía no tenía las respuestas, que todavía estaba buscándolas, que tal vez nunca tuvo el espacio suficiente para encontrarlas. Sus padres se separaron cuando Julián era pequeño, y aunque ambos, Joan Sebastián y Maribel Guardia, fueron figuras presentes en su vida de maneras distintas, la separación dejó lo que siempre deja, un espacio que los niños llenan como pueden, con preguntas que no hacen en voz alta, con explicaciones que se inventan solos en la oscuridad de su cuarto, con una comprensión del amor y de la permanencia que queda marcada para siempre por lo que vivieron antes de los 10 años. Julián aprendió muy temprano que las cosas que parecen sólidas pueden romperse, que las personas que amas pueden estar y también pueden no estar, que el mundo tiene una versión pública y una versión privada, y que las dos no siempre coinciden. Lecciones duras para cualquiera, más duras todavía cuando las aprendes siendo niño. Y entonces llegó algo que no estaba en ningún guión. En 2006 murió Trigo de Oro, su hermano. 21 años, una bala. Julián tenía 10 años cuando eso pasó. 10 años. ¿Qué le dices a un niño de 10 años cuando muere su hermano? ¿Qué palabras existen para explicar eso? Ninguna. No hay palabras suficientes. No hay explicación que alcance. Solo hay un antes y un después. Y Julián, a los 10 años, cruzó esa línea sin poder evitarlo. 3 años después, cuando Julián tenía 13, murió Juan Sebastián Jr., 24 años, un accidente de tráfico. Otro hermano, otra ausencia, otro golpe a una familia que todavía no había terminado de procesar el primero. 13 años, 2 hermanos muertos en 3 años, un padre que cargaba un dolor que ninguna canción podía contener del todo, y Julián en medio de todo, creciendo, absorbiendo, guardando en algún lugar muy adentro cosas que los niños no deberían tener que guardar. Hay algo que los psicólogos llaman duelo anticipatorio. Es el miedo que siente una persona cuando ha perdido a alguien cercano y empieza a temer, de manera consciente o inconsciente, que las pérdidas van a continuar. Es el cuerpo y la mente preparándose para un dolor que todavía no ha llegado, protegiéndose de antemano,
construyendo muros antes de que haya algo que los derrumbe. Nadie le diagnosticó eso a Julián. Nadie lo sentó en un consultorio y le explicó lo que estaba pasando dentro de él. Pero los que lo conocieron en esos años, los que estuvieron cerca, describen a un joven que cargaba algo difícil de nombrar. Algo que no era tristeza exactamente, ni enojo, ni confusión. Era algo más profundo que todo eso. Era el peso de saber, sin que nadie te lo dijera, que la vida puede quitarte a las personas que amas, que el apellido no protege, que el dinero no protege, que la fama no protege, que nada protege del todo. Y aún así Julián siguió creciendo, con ese peso, con esas ausencias, con esas preguntas sin respuesta acumulándose en algún lugar que nadie podía ver desde afuera. Porque desde afuera, Julián Figueroa era el hijo afortunado, el que nació con todo, el que tenía el apellido, la genética, el camino trazado, el que no tenía excusas para no triunfar. Eso es lo que decía el mundo desde afuera. Desde adentro, era otra historia. Desde adentro haría un joven que había perdido 2 hermanos antes de los 14 años, que había visto a su familia romperse y recomponerse de maneras que nadie le explicó del todo, que llevaba un nombre que abría puertas, pero que a veces hacía imposible saber si la gente te quería a ti o al apellido que cargabas. Esa es una de las heridas más silenciosas que existe. No saber si eres tú o si eres tu nombre. No saber si las personas que se acercan lo hacen porque les importas o porque quieren estar cerca del brillo que heredaste sin pedirlo. Esa duda, esa incertidumbre constante sobre la autenticidad de los vínculos, es algo que los hijos de personas muy famosas describen una y otra vez. Y es algo que no desaparece con el tiempo. Se aprende a vivir con ella, o no se aprende. Y la manera en que cada persona resuelve esa pregunta, o no la resuelve, define gran parte de lo que viene después. Julián llegó a la adolescencia cargando todo eso, y llegó a ella con algo más, con un deseo genuino, profundo, de hacer algo con su vida que fuera suyo, no de su padre, no de su madre, suyo. Ese deseo es lo más humano que existe. Es lo que nos mueve a todos. La necesidad de dejar una marca propia en el mundo. De decir, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, esto soy yo, esto construí yo, esto nadie me lo dio. Julián quería eso. Lo buscó, lo intentó. Y lo que encontró en ese intento, las victorias, las derrotas, los momentos de luz y los momentos de oscuridad, es lo que vamos a ver en los capítulos que siguen. Porque la historia de Julián Figueroa no es una historia de derrota. Es una historia de un hombre que intentó, con todo lo que tenía, ser más grande que el peso que heredó, que a veces lo logró, que a veces no pudo. Como todos nosotros, solo que en público, solo que con el apellido más pesado de México, solo que rodeado de ausencias que nadie debería tener que cargar solo. El apellido le abría puertas, pero le impedía entrar como él mismo. Y esa tensión entre el nombre que heredó y el hombre que quería ser es el hilo que corre por toda su historia, un hilo que se fue tensando año tras año, pérdida tras pérdida, hasta que en abril de 2023 ese hilo llegó a su límite. Agosto de 2006. Una fiesta privada en el estado de Morelos. Música, alcohol. Gente que conocía a gente que conocía a gente. De esas fiestas que en México existen en un mundo paralelo, donde el dinero y la fama crean una burbuja que parece proteger a los que están adentro. Esa noche la burbuja se rompió. José Manuel Figueroa, conocido en el mundo de la música como Trigo de Oro, recibió un disparo. Tenía 21 años. Era hijo de Joan Sebastián, y esa noche, en esa fiesta, murió. Los detalles oficiales fueron escasos, demasiado escasos.
La versión que circuló fue simple: un altercado, una bala, una tragedia. Pero en México, cuando los detalles son escasos, no es porque no haya detalles. Es porque alguien decidió que ciertos detalles no debían circular. ¿Quién disparó exactamente? ¿Por qué estaba Trigo de Oro en esa fiesta? ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Por qué nunca hubo una condena pública clara? Preguntas que los medios hicieron una vez y después dejaron de hacer. Preguntas que la familia no respondió en público. Preguntas que siguen ahí, sin respuesta, casi 20 años después. Johann Sebastian recibió la noticia estando de gira, así como lo escuchas. El hombre que convirtió el dolor en música recibió la peor noticia de su vida, la muerte de su hijo, mientras estaba en un escenario preparándose para hacer feliz a otros. Hay algo en eso que duele de una manera particular. Hay algo en eso que dice todo sobre la vida que eligió y sobre el precio que esa vida cobró cuando menos lo esperaba. Johann Sebastian canceló fechas. Se retiró del ojo público por un tiempo. Y cuando volvió, los que lo conocían decían que algo en él había cambiado, que había algo en sus ojos que antes no estaba, algo que ningún corrido, ni siquiera los suyos, podía describir del todo. Julián tenía 10 años. 10 años cuando su hermano mayor fue baleado en una fiesta. 10 años cuando aprendió que la muerte no avisa, que la muerte no respeta apellidos, que la muerte puede llegar en una noche cualquiera, en una fiesta cualquiera, y llevarse a alguien que estaba ahí, vivo, hace apenas unas horas. Esa lección no se aprende en los libros, se aprende en el cuerpo. Se instala en algún lugar muy profundo y desde ahí opera en silencio durante años, durante toda una vida. 3 años después, 2019. Juan Sebastián Jr. tenía 24 años. La madrugada del accidente, las circunstancias nunca quedaron completamente claras. Una carretera, la noche, un impacto y otro hijo de Johann Sebastian que no volvió a casa. Lo que sí quedó claro, lo que nadie pudo ocultar, fue el timing. 3 años después del primero, el segundo hijo de Johann Sebastian muerto antes de los 25. En ese momento, si alguien hubiera puesto los dos hechos juntos sobre una mesa, el patrón ya era visible. Pero nadie lo hizo. Los medios cubrieron la muerte de Juan Sebastián Jr. como lo que era: una tragedia familiar, una nota de dolor, un titular de un día. Y después, silencio. Nadie dijo lo que los números ya estaban diciendo. Nadie conectó los puntos. Johann Sebastian dio una entrevista poco después de la muerte de Juan Sebastián Jr. Una entrevista que muy poca gente recuerda hoy. En esa entrevista dijo algo que en su momento pareció la declaración de un padre destrozado, pero que hoy, conociendo lo que vino después, suena diferente. Suena como una advertencia, como alguien que ya sabía, en algún lugar muy profundo, que el dolor no había terminado, que había algo en su historia, en su sangre, en el mundo que había construido, que seguía cobrando y que iba a seguir cobrando. Johann Sebastian no dijo eso con esas palabras, pero lo dijo, y nadie lo escuchó. Julián tenía 13 años, y el apellido que cargaba acababa de volverse 2 veces más pesado. Hay una pregunta que nadie le hizo a Johann Sebastian en público. Una pregunta que cualquier periodista con agallas debería haber hecho. Una pregunta que los fans no querían escuchar y que la industria prefería ignorar. ¿Qué estaba pasando realmente en esa familia? Porque 2 hijos muertos en 3 años no es mala suerte. 2 hijos muertos en 3 años es una señal. Una señal de que algo, dentro de ese mundo, dentro de esa dinámica, dentro de esa manera de vivir y de criar y de amar, estaba fallando de una manera que nadie quería nombrar. Johann Sebastian
era un hombre que amaba a sus hijos. Eso no está en duda. Sus declaraciones públicas, sus canciones, sus gestos, todo apuntaba a un hombre que sentía profundamente el vínculo con sus hijos. Pero amar a alguien y estar presente para alguien son dos cosas distintas. Y Johann Sebastian, por la naturaleza de su vida, por las decisiones que tomó, por el mundo que construyó alrededor de sí mismo, no siempre pudo estar presente de la manera que sus hijos necesitaban. No porque no quisiera, sino porque había construido una vida que no dejaba mucho espacio para la quietud, para la rutina, para las conversaciones largas en la mesa del desayuno, para las noches en casa, cuando un hijo necesita que alguien simplemente esté ahí. Los hijos de padres ausentes, no ausentes por desamor, sino ausentes por exceso de vida, desarrollan patrones muy específicos. Aprenden a no pedir demasiado. Aprenden a llenar solos los espacios que deberían llenarse con presencia. Aprenden a buscar afuera lo que no encontraron adentro. Y esa búsqueda, desesperada, urgente, a veces autodestructiva, es uno de los hilos más constantes en las historias de los hijos de figuras públicas que terminaron mal. Trigo de Oro estaba en una fiesta privada cuando murió. Una fiesta de ese tipo de personas, de ese tipo de mundo, al que los hijos de los famosos acceden demasiado fácil y demasiado joven. Un mundo donde el apellido abre puertas que deberían estar cerradas. Un mundo donde nadie dice no, donde nadie pone límites, donde todo está disponible siempre. El alcohol, las fiestas, la adrenalina, la sensación de ser invencible que tienen los jóvenes que nunca han visto de cerca las consecuencias. Hasta que las ven, hasta que las viven, hasta que se convierten en ellas. Johann Sebastian Jr. murió en una carretera de madrugada. 24 años, una madrugada, una carretera. ¿Qué hacía un joven de 24 años en esa carretera a esa hora? Vivir. Eso es lo que hacía. Vivir de la única manera que sabía, intensamente, sin red de seguridad, con la certeza inconsciente de que los Figueroa no mueren en cama. Porque esa certeza ya existía en la familia. Ya la había plantado Trigo de Oro 3 años antes, y Johann Sebastian Jr., consciente o inconscientemente, la confirmó. Esto es lo que los psicólogos llaman identificación con el destino familiar. Es cuando una persona, sin quererlo, sin saberlo, sin poder evitarlo, repite los patrones de los que vinieron antes. No porque sea débil, no porque sea estúpida, sino porque los patrones familiares son la gramática con la que aprendemos a entender el mundo. Son el idioma que hablamos antes de saber que hay otros idiomas. Y cambiar ese idioma, desaprender esa gramática, requiere un esfuerzo consciente, sostenido, apoyado. Un esfuerzo que es casi imposible hacer solo. Un esfuerzo que es casi imposible hacer cuando tienes 21 años y el apellido de tu padre te abre todas las puertas equivocadas. Julián lo sabía. En algún lugar, en ese lugar donde sabemos las cosas que no queremos saber, Julián lo sabía. Había visto el patrón desde adentro. Lo había vivido en carne propia. Había perdido a 2 hermanos antes de los 14 años. Y aún así, o tal vez precisamente por eso, cuando llegó el momento de construir su propia vida, Julián eligió el único camino que conocía, el mismo camino de su padre. La música, el escenario, el apellido al frente. Como si hubiera decidido, consciente o inconscientemente, que si el apellido iba a pesarle de todas formas, al menos iba a usarlo para algo. Al menos iba a intentar convertirlo en algo suyo. Eso requería valentía. Una valentía que muy poca gente le reconoció. Una valentía que el mundo confundió con privilegio. Y lo que Julián encontró cuando se atrevió a intentarlo es lo que vamos a ver ahora. Pero hay algo más. Algo que los medios nunca dijeron. Algo que circula en voz baja desde hace años entre la gente que conoció a Johann Sebastian de cerca.
Algo que en México, y especialmente en Guerrero, no sorprende a nadie, pero que en voz alta nadie se atreve a nombrar. Guerrero no es un estado cualquiera. Es uno de los lugares de México con mayor tradición en prácticas esotéricas, en magia, en rituales que vienen de mucho antes de que existiera el país que hoy conocemos. Una tierra donde lo visible y lo invisible conviven con una naturalidad que el mundo moderno no sabe cómo procesar. Donde los curanderos no son personajes de cuento, son parte de la vida cotidiana. Donde los pactos, los acuerdos que se hacen en la oscuridad a cambio de algo que el mundo visible no puede dar, son una realidad que nadie discute abiertamente, pero que tampoco nadie niega. Johann Sebastian nació en esa tierra, se formó en esa cultura. Y hay personas que lo conocieron, que estuvieron cerca de él en los momentos más privados de su vida, que hablan de cosas que ninguna entrevista oficial recogió jamás. Hablan de visitas a lugares que no aparecen en ninguna agenda pública, de consultas con personas que no tienen nombre en ningún contrato discográfico, de una búsqueda desesperada en los primeros años de su carrera, cuando el éxito tardaba en llegar, de algo que le abriera las puertas que el talento solo no había podido abrir. Y de un precio que según esa tradición, según esa cultura que Johann Sebastian conocía mejor que nadie, siempre se cobra. No de inmediato, no de manera obvia, sino despacio, en los lugares donde más duele, en las personas que más amas. En Guerrero hay una creencia muy específica. Cuando alguien hace un pacto para obtener éxito, fama, poder, el precio no lo paga él. Lo pagan los que vienen después, los que llevan su sangre, los que heredan su nombre, sus hijos. Ahora detente y piensa en los números. Trigo de oro, 21 años, 2006. Juan Sebastián Jr., 24 años, 2009. 3 años de diferencia. Julián Figueroa, 27 años, 2023. 3 años más que el anterior en edad. El mismo intervalo de tiempo entre cada muerte. El mismo patrón repitiéndose con una precisión que ninguna coincidencia puede explicar del todo. ¿Es una casualidad? Puede ser. ¿Es una tragedia familiar sin más explicación que la mala suerte? Puede ser. Pero hay personas cercanas a Johann Sebastian que vivieron dentro de ese mundo, que tienen otra explicación. Una explicación que Johann Sebastian mismo rozó en algunas entrevistas, que nunca terminó de decir con todas sus palabras, pero que dejó flotando en el aire como quien sabe que hay cosas que es mejor no nombrar del todo. No vamos a decir que esto es verdad. No vamos a decir que esto es mentira. Lo que vamos a hacer, lo que nadie había hecho antes, es ponerlo sobre la mesa, nombrarlo, mirarlo de frente y dejar que tú, que llevas ya varios capítulos conociendo esta historia, decidas qué piensas. Porque hay algo que sí es verdad, algo que no necesita pactos ni brujerías para ser real. 3 hijos del mismo hombre murieron jóvenes, con una regularidad que duele mirar, con un patrón que duele nombrar y con un silencio alrededor que, de alguna manera, duele más que todo lo demás. Johann Sebastian dejó algo dicho antes de morir, algo sobre sus hijos, algo sobre el precio del éxito, algo que en su momento nadie escuchó bien. Lo vamos a escuchar en el capítulo final. Pero antes, hay que conocer a Julián como adulto, al hombre que intentó construir algo propio sobre los cimientos más inestables que existen, y lo que encontró cuando lo intentó. Hay un momento en la vida de todo hijo de una figura legendaria en que tiene que tomar una decisión. Una decisión que parece simple desde afuera, pero que desde adentro es una de las más difíciles que existen. ¿Uso el apellido o intento construir algo sin él?
¿Camino por la puerta que ya está abierta? ¿O busco mi propia puerta, aunque tarde el doble en encontrarla? Julián Figueroa tomó esa decisión siendo joven, y la decisión que tomó dice todo sobre quién era. Eligió la música, eligió el escenario, eligió cargar el apellido Figueroa frente a frente, no esconderse de él, no renegar de él, no pretender que no existía. Lo tomó, lo usó, e intentó convertirlo en algo suyo. Su primer material discográfico llegó en la segunda década de los 2000. Julián no llegó a la música pidiendo favores, llegó trabajando, ensayando, construyendo un sonido que mezclaba la herencia regional de su padre con algo más contemporáneo, más urbano, más suyo. Un sonido que decía: soy hijo de Joan Sebastián, pero no soy Joan Sebastián. Soy algo diferente. Soy Julián. Y durante un tiempo funcionó. Hubo canciones, hubo escenarios, hubo momentos en que el público lo recibió no como el hijo de, sino como él mismo. Momentos que para Julián debieron sentirse como victorias enormes, como prueba de que era posible, de que el apellido no tenía que ser una sentencia, de que podía ser, simplemente, Julián Figueroa. Pero el mundo del espectáculo mexicano es implacable con los hijos de las leyendas, implacable de una manera muy específica. No te destruye abiertamente, te compara, constantemente, inevitablemente, sin descanso. ¿Canta tan bien como su padre? ¿Tiene el mismo carisma? ¿Va a llegar tan lejos? Preguntas que parecen inocentes, pero que funcionan como un veneno lento. Porque no importa lo que respondas. Si dices que sí, eres arrogante. Si dices que no, eres un fracaso. Y si simplemente intentas ser tú mismo, sin comparaciones, sin referencias, sin el peso del apellido en cada frase, el mundo te lo recuerda de todas formas. En cada entrevista, en cada reseña, en cada comentario de redes sociales, en cada presentación donde alguien en el público grita el nombre de tu padre en lugar del tuyo. Y entonces, en 2015, llegó el golpe más duro. Joan Sebastián murió. El 13 de julio de 2015, después de una larga batalla contra el cáncer de huesos, José Manuel Figueroa Figueroa dejó este mundo. Tenía 64 años. Y dejó un hueco que ningún corrido, ni siquiera los suyos, podía llenar. Para México fue una pérdida enorme. Para Julián fue algo diferente, algo más complicado, más difícil de procesar. Porque Julián no solo perdió a su padre ese día, perdió también la posibilidad de resolver todo lo que entre ellos había quedado sin resolver. Las conversaciones que no tuvieron, las preguntas que nunca se hicieron, el tiempo que la gira, el escenario, la vida pública siempre postergó. Ese tipo de duelo, el duelo por lo que nunca fue, no solo por lo que se perdió, es uno de los más pesados que existen, porque no tiene objeto claro. No hay un recuerdo específico que llorar. Hay una ausencia de recuerdos, un vacío donde debería haber habido más. Julián quedó solo con el apellido, sin su padre para darle contexto, sin sus hermanos para compartir el peso. Solo él, con el nombre más reconocido de la música regional mexicana, con la expectativa de un país entero, con el dolor de 3 pérdidas que nunca había procesado del todo, y con una carrera musical que ahora, después de la muerte de Joan Sebastián, el mundo miraba con una intensidad renovada, como si la muerte del padre hubiera convertido al hijo en algo más interesante de lo que era antes, como si el dolor fuera finalmente la credencial que Julián necesitaba para ser tomado en serio. Hay algo profundamente injusto en eso, algo que dice mucho sobre cómo funciona la industria del entretenimiento, y algo que Julián, que lo vivió desde adentro, debió sentir con una claridad dolorosa. El mundo lo miraba más ahora que su padre había muerto. Y esa mirada, intensa, curiosa, hambrienta de drama, era exactamente el tipo de mirada de la que Julián había intentado escapar toda su vida. No había escapatoria. Nunca la hubo. Después de la muerte de Joan Sebastián, algo cambió en Julián. No de manera dramática,
No de manera visible para el mundo, pero cambió. Como cambian las personas cuando pierden al último testigo de su infancia, al último ser humano que los conoció antes de que el mundo tuviera una opinión sobre ellos. Julián tenía 26 años cuando su padre murió. 26 años y de repente era el último Figueroa de pie. El último hombre de esa línea directa. El que quedaba. Y entonces Julián hizo lo que hacen los seres humanos cuando el dolor es demasiado grande para cargarlo solos. Buscó construir algo. Buscó crear un mundo propio. Un hogar. Una familia que fuera suya. Que no dependiera del apellido. Que no dependiera de la sombra de nadie. Que fuera simplemente real. Imelda Garza Tuñón entró en su vida como entra la gente que cambia las cosas, sin anunciarse demasiado, sin que nadie pudiera predecir exactamente lo que iba a significar. Joven, hermosa, con una energía que complementaba la de Julián de una manera que los vieron juntos describían como genuina. No era una relación de cartel, no era una pareja construida para las revistas, era, al menos al principio, algo real, algo que Julián necesitaba desesperadamente, un ancla, un lugar al que pertenecer que no tuviera el nombre de su padre grabado en la entrada. Se casaron, y en 2019 nació José Julián, un niño, un hijo, el primer Figueroa de la siguiente generación. Cuando Julián tuvo a José Julián en brazos por primera vez, los que estuvieron ahí dicen que algo en su cara cambió, que había una mezcla de emociones que era difícil de describir. Alegría, orgullo, amor inmediato e incondicional, pero también algo más, algo que nadie nombró en ese momento, pero que hoy, conociendo lo que vino después, es imposible no ver. Miedo. El miedo silencioso de un hombre que conocía el patrón desde adentro, que había perdido 2 hermanos jóvenes, que cargaba un apellido que parecía cobrar un precio específico a cada generación, que en algún lugar muy profundo debió preguntarse, ahora que tengo un hijo, si el patrón iba a continuar, si él era el siguiente. Porque Julián lo sabía, no como dato estadístico, no como teoría abstracta, lo sabía en el cuerpo, lo sabía en la manera en que el apellido Figueroa pesaba diferente desde que era padre. Lo sabía en las noches en que José Julián dormía y él se quedaba despierto con pensamientos que ninguna canción podía silenciar. Trigo de Oro murió a los 21 años. Juan Sebastián Jr. murió a los 24. Julián tenía 29 cuando nació su hijo. Ya había superado a sus hermanos. Ya había llegado más lejos que ellos, pero el patrón no había terminado. Y en algún lugar, en ese lugar donde sabemos las cosas que no queremos saber, Julián lo sabía. El matrimonio con Imelda Garza empezó a mostrar grietas. No de golpe, despacio. Como se rompen las cosas que se construyeron con prisa sobre cimientos que no estaban del todo listos. Las versiones sobre lo que pasó entre ellos son distintas dependiendo de quién cuenta la historia. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Julián estaba batallando con cosas que no eran fáciles de nombrar en público, con presiones que venían de adentro y de afuera al mismo tiempo, con una industria que esperaba de él algo que a veces no tenía energía para dar, con un duelo acumulado por sus hermanos, por su padre, por la infancia que nunca tuvo del todo, que nunca había procesado de manera completa, con el peso de ser el último Figueroa de pie, con el miedo de ser padre de un niño que llevaba su apellido, con todo eso junto, al mismo tiempo, sin red de seguridad. Hubo años de silencio público, años en que Julián desapareció del ojo mediático, años que la gente interpretó como fracaso profesional, como el hijo de Joan Sebastián que no pudo sostener la carrera, pero con realidad eran algo mucho más humano que eso. Eran un hombre tratando de sobrevivir a su propia historia, tratando de ser padre cuando nadie le había enseñado bien cómo se hacía, tratando de procesar pérdidas que se habían acumulado desde los 10 años sin que nadie le diera el espacio para hacerlo,
tratando de encontrar quién era Julián Figueroa, no el hijo de, no el esposo de, no el heredero de, sino él, solo él. En esos años silenciosos había una presión que llevaba décadas construyéndose. Una presión que el mundo no veía, que los titulares no cubrían, que las fotos en redes sociales no mostraban. Una presión invisible que Julián cargaba solo y que en abril de 2023 llegó a su límite. El 9 de abril de 2023 era un domingo. Un domingo cualquiera en Ciudad de México. Tráfico, ruido. Millones de personas viviendo sus vidas, sin saber que a pocas cuadras de distancia, algo estaba pasando que iba a sacudir a todo el país. Imelda Garza encontró a Julián en su departamento. No respondía. Llevaba horas así, solo, en silencio, con el corazón detenido. Julián Figueroa tenía 27 años, 11 meses y 22 días cuando murió. No llegó a los 28. Los primeros reportes fueron confusos, como siempre pasa cuando muere alguien famoso de manera inesperada. La información salió en fragmentos. Un tuit, una nota sin confirmar. Un presentador de televisión interrumpiendo la programación con la voz ligeramente temblorosa. Y después, la confirmación. Maribel Guardia confirmó la muerte de su hijo, en un comunicado que era tan breve que dolía leerlo, tan breve que decía todo sin decir nada. Mi hijo, Julián Figueroa, ha fallecido. 8 palabras. 8 palabras para el fin de una vida. Para el fin de una historia que llevaba 27 años construyéndose. Para el fin del último hijo varón de Joan Sebastián. La causa oficial fue infarto agudo al miocardio. Un corazón joven que se detuvo, sin aviso previo, sin señales claras, sin explicación que alcanzara para satisfacer la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo en silencio. ¿Por qué un hombre de 27 años muere de un infarto? Los médicos tienen respuestas técnicas para eso. Respuestas que hablan de factores de riesgo, de condiciones subyacentes, de cosas que el cuerpo acumula en silencio durante años antes de colapsar de golpe. Pero hay algo que la medicina no puede explicar del todo. Trigo de oro. 21 años. Juan Sebastián Jr. 24 años. Julián Figueroa. 27 años. 3 años de diferencia entre cada muerte. 3 escalones descendiendo hacia el mismo lugar, con una regularidad que eriza la piel. Imelda Garza habló después, en entrevistas que fueron difíciles de ver, difíciles de escuchar, porque Imelda no habló como hablan las viudas en televisión, con distancia, con formalidad, con las palabras medidas que aconsejan los abogados y los publicistas. Habló como habla alguien que encontró a su esposo muerto un domingo por la mañana, con una honestidad cruda que nadie esperaba. Habló de señales que había visto, de cosas que la preocupaban, de conversaciones que tuvieron y que ahora adquirían un significado diferente, de un hombre que cargaba algo muy pesado, algo que ella veía, pero que no siempre sabía cómo ayudar a cargar. Maribel Guardia. Hay que hablar de Maribel Guardia. Porque lo que vivió ese 9 de abril de 2023 es algo para lo que no existe nombre suficiente. Maribel había construido toda su vida alrededor de 2 cosas: su carrera y su hijo. Julián era su mundo, no de manera abstracta, de manera concreta, cotidiana, profunda. Era el hijo que había criado en gran parte sola, el hijo al que había visto crecer bajo el peso de un apellido que ella misma había elegido darle, sin saber completamente lo que eso significaría. El hijo al que había visto perder a sus hermanos siendo niño, al que había visto perder a su padre siendo joven, al que había visto batallar con cosas que ninguna madre quiere ver batallar a su hijo, y que ahora, a los 63 años, había perdido también. Maribel Guardia perdió a su hijo único el mismo año en que Joan Sebastián,
hubiera cumplido 72 años, en el mismo año en que José Julián, su nieto, tenía 4 años. 4 años. La misma edad aproximada que tenía Julián cuando las cámaras empezaron a fotografiarlo por primera vez. El ciclo completo, cerrado de una manera que duele mirar. Las imágenes de Maribel Guardia en los días siguientes a la muerte de Julián recorrieron el mundo. Una mujer que siempre había sido símbolo de fortaleza, de elegancia, de control, de una belleza que parecía inmune al tiempo, completamente rota, sin maquillaje que alcanzara, sin sonrisa que fuera posible, sin palabras que pudieran contener lo que estaba viviendo. Solo una madre, frente a la peor noticia que existe, y el mundo, que durante décadas la había admirado desde lejos, la vio de cerca por primera vez. No a la figura pública, a la persona, a la mujer que había dado todo por su hijo, y que ahora tenía que encontrar una manera de seguir viviendo sin él. Pero hay algo más que Maribel dijo en esos días, algo que pasó casi desapercibido entre el dolor y los titulares, algo que dijo con la voz quebrada en una entrevista que pocos guardaron. Dijo que había cosas que veía venir, que había señales que no supo leer a tiempo, que hubo momentos en que Julián le dijo cosas sobre cómo se sentía, sobre el peso que cargaba, sobre el miedo que tenía, que ella escuchó pero no escuchó del todo, que ninguna madre quiere escuchar del todo, porque escucharlas del todo significa aceptar que tu hijo está en un lugar muy oscuro, y ninguna madre quiere aceptar eso. Maribel Guardia vivió con eso, con la pregunta que no tiene respuesta buena. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado más? Si hubiera preguntado más? Si hubiera insistido más? Esa pregunta no tiene respuesta, pero existe y pesa. Y entonces el mundo recordó algo. Julián Figueroa murió a los 27 años. El Club de los 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Artistas que ardieron con una intensidad que el mundo no pudo ignorar. Artistas que vivieron demasiado rápido y murieron demasiado jóvenes. Artistas que dejaron una huella que el tiempo no ha podido borrar. Y ahora Julián, 27 años, hijo de Joan Sebastián. Último eslabón de un patrón que llevaba 17 años construyéndose. Pero hay una diferencia entre Julián y los otros miembros del Club de los 27. Una diferencia que nadie señaló, que nadie conectó. Los otros murieron solos en su patrón. Julián no. Julián fue el tercero de la misma familia, el tercero con el mismo apellido, el tercero en el mismo intervalo de tiempo. Eso no es el Club de los 27, eso es algo diferente, algo que tiene raíces más profundas, algo que viene de más atrás, de guerrero, de una tradición que Joan Sebastián conocía mejor que nadie, de un precio que, según esa tradición, lleva décadas cobrándose, y de algo que Joan Sebastián dejó dicho antes de morir, algo que en su momento nadie escuchó bien, pero que hoy, con todo lo que ya sabes, vas a escuchar diferente. En 2014, Joan Sebastián dio una entrevista. Una entrevista que en su momento pasó como una más entre las muchas que dio a lo largo de su carrera, pero que hoy, conociendo lo que vino después, suena completamente diferente. En esa entrevista, Joan Sebastián habló de sus hijos muertos, de Trigo de Oro, de Juan Sebastián Jr. Habló de ellos con una calma que incomodaba. No la calma de alguien que ha superado el dolor. La calma de alguien que ha llegado a una conclusión sobre ese dolor. Una conclusión que no quiere decir completamente, pero que se le escapa entre las palabras. Dijo que había cosas en la vida que no se podían explicar con la razón. Que había fuerzas que actuaban sobre las personas sin que éstas pudieran hacer nada para evitarlo.
que él había vivido cosas, visto cosas, que lo habían convencido de que el mundo visible era solo una parte de la historia. Y entonces dijo algo que el entrevistador dejó pasar sin profundizar. Algo que quedó flotando en el aire sin que nadie lo recogiera. Dijo que a veces el precio del sueño lo pagaban los que venían después. Que él lo sabía, que siempre lo había sabido, y que eso era algo con lo que tendría que vivir el resto de su vida. Detente, escucha eso otra vez. Un hombre que había perdido 2 hijos, diciendo que el precio de su sueño lo pagaban los que venían después, diciendo que siempre lo supo. ¿Qué sabía exactamente Johann Sebastian? ¿Qué había visto? ¿Qué había hecho o dejado de hacer que lo llevó a esa conclusión? Esas preguntas no tienen respuesta oficial, pero tienen contexto, y ese contexto empieza en Guerrero. En la tradición esotérica de Guerrero existe una práctica que los locales conocen, pero que muy pocos hablan abiertamente con extraños. Se llama de distintas maneras dependiendo del pueblo, del curandero, de la tradición específica. Pero la estructura es siempre la misma. Un hombre que quiere algo que el mundo ordinario no le puede dar. Fama, dinero, poder, éxito que trascienda generaciones. Va a haber a alguien que sabe cómo mover las fuerzas que el mundo ordinario no puede mover. Se hace un trato que tiene condiciones. Condiciones que no siempre se explican completamente al principio. Condiciones que se revelan con el tiempo, con las pérdidas, con los precios que se van cobrando despacio. El precio en esa tradición no lo paga quien hizo el trato, lo pagan sus descendientes, su sangre, sus hijos. Johann Sebastian nació en esa tierra. Creció escuchando esas historias. Las conocía no como folclore, las conocía como parte de la realidad del lugar donde se formó. Y hay personas que pidieron no ser identificadas, que aseguran que en los años más desesperados de su carrera, Johann Sebastian buscó ayuda en lugares que no aparecen en ninguna biografía oficial. No lo podemos confirmar, no lo podemos negar. Lo que sí podemos hacer es ponerlo junto a los hechos, junto a los números, junto al patrón, y dejar que tú decidas. Trigo de Oro, 21 años, 2006. Juan Sebastián Jr., 24 años, 2009. Julián Figueroa, 27 años, 2023. 3 hijos, 3 muertes. 3 años de diferencia en edad entre cada una. Un intervalo que se repite con una precisión que eriza la piel. Un patrón que ninguna estadística médica puede explicar del todo, que ninguna teoría del azar puede contener, que ningún cardiólogo, ningún forense, ningún periodista de espectáculos se atrevió a nombrar por su nombre, hasta hoy. Johann Sebastian murió en 2015. Murió sabiendo lo que había perdido. Murió, según esa entrevista de 2014, sabiendo por qué lo había perdido. Murió con una conclusión sobre su propia historia que nunca terminó de decir con todas sus palabras, pero que dejó registrada. Para quien quisiera escuchar, para quien tuviera el valor de conectar los puntos. Y un año después de esa entrevista, como si el tiempo mismo estuviera siguiendo un guión que nadie escribió, Johann Sebastian se fue, dejando a Julián solo, con el apellido, con el patrón, con un hijo recién nacido que llevaba su sangre, con una historia que todavía no había terminado de cobrarse. José Julián tiene hoy 6 años. 6 años y el apellido Figueroa. 6 años y una abuela que lo ama con una intensidad que solo puede entenderse como la de alguien que sabe lo que significa perder. 6 años y una historia familiar que esperamos, con todo lo que tenemos, que para él sea diferente. Que el patrón se haya roto. Que lo que se cobró 3 veces sea suficiente. Que ese niño crezca, viva, llegue a los 30, a los 40, a los 50. Que algún día pueda contar esta historia desde el otro lado.
desde el lado de los que sobrevivieron, desde el lado de los que rompieron el ciclo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que esperamos. Pero hay una pregunta que no podemos responder. Una pregunta que Johann Sebastian no respondió, que Julián no pudo responder, que los números no responden del todo. ¿Se puede romper un patrón que lleva décadas repitiéndose? ¿Se puede escapar de algo que viene de tan atrás? ¿O hay historias que siguen su curso sin importar lo que hagamos? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es esto. Julián Figueroa vivió, amó, intentó, construyó algo, imperfecto, complicado, humano, en el tiempo que tuvo. Dejó un hijo, dejó canciones, dejó una historia que hoy, por primera vez, alguien se atrevió a contar completa, sin filtros, sin suavizar nada, sin mirar para otro lado. Esta ha sido la historia de una familia que cargó demasiado, de un padre que construyó un imperio y que tal vez nunca supo completamente el precio que ese imperio cobraría, de 3 hijos que intentaron vivir dentro de una sombra que era demasiado grande para cualquiera, de una madre que lo perdió todo y que aún así sigue de pie, de un niño de 6 años que todavía no sabe que carga una historia que pesa más que cualquier apellido, y de un patrón que nadie, hasta hoy, se había atrevido a nombrar. Ya está nombrado, ya está en el aire, ya no se puede ignorar. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste en algún momento que estabas descubriendo algo que el mundo no había dicho, compártela, porque las historias que no se cuentan se repiten. Y esta, ya la contamos. Descansa, Julián. Ya no tienes que cargar nada.